Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a la continuación del Mega Iceberg de 2025. En esta ocasión hemos llegado al nivel 8, una capa donde los temas se vuelven más densos, más incómodos y muchas veces difíciles de digerir. Aquí ya no hablamos de lo evidente, sino de aquello que se oculta, se normaliza o simplemente se ignora. Sin más preámbulos, comencemos. Cuerpos en Sudán visto desde Google Earth. Desde que las fuerzas de apoyo rápido FARC tomaron Fashir, la violencia en Sudán se ha intensificado hasta provocar más de 150.000 muertos y desplazar así a 13 millones de personas. La población civil enfrenta ataques indiscriminados, violaciones de derechos humanos, violencia étnica y bloqueos de ayuda humanitaria, que han creado una crisis humanitaria sin precedentes. Sin embargo, la desinformación también acompañó al conflicto. Imágenes satelitales de Google Earth han circulado en redes sociales, presentándose falsamente como cadáveres humanos, cuando en realidad muestran ganado muerto de años anteriores, mientras videos manipulados de niños hambrientos buscan generar alarma sobre la situación. El conflicto tiene raíces profundas en la historia militar y política de Sudán. Las fuerzas de apoyo rápido, fundadas por la expresidenta al-Bashir, se enfrentan ahora a las fuerzas armadas del país tras tensiones surgidas con la transición gubernamental posterior a 2019. Esta confrontación ha reavivado viejas heridas, especialmente en Darfur, donde ataques por motivos étnicos y represalias ha dejado víctimas Masalit y otras comunidades no árabes, continuando un patrón de crímenes de guerra y violencia de lesa humanidad que data de 2003. La crisis ha generado la mayor ola de desplazamiento interno del mundo, con más de 9 millones de personas forzadas a abandonar sus hogares y otro 1,8 millones buscando refugio en países vecinos. Además, la violencia y el desplazamiento Sudán enfrenta una crisis alimentaria de seguridad que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niños. Más de 26 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria, con millones de niños con malnutrición aguda, y mientras que las Fuerzas Armadas y la FARC bloquean la ayuda humanitaria, la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra, dejando secuelas físicas y psicológicas profundas. Mientras la respuesta internacional resulta insuficiente, organizaciones como Amnistía Internacional trabajan para documentar abusos, apoyar a defensores de derechos humanos y presionar organismos internacionales para proteger la población civil y limitar entradas, buscando contener la tragedia humanitaria que sigue devastando a Sudán. Safari humano en Sarajevo. Este año fue donde entró a juicio mediático los antiguos safaris humanos. La información que se tiene hasta el momento es esta. Durante el asedio de Sarajevo entre 1992 y 1996, la ciudad se convirtió en escenario de una violencia extrema, donde, según la Fiscalía de Milán, civiles italianos habrían pagado para viajar al conflicto con el objetivo de disparar contra la población, en una lógica que recuerda a la cacería humana. Estos viajes, que partían de Trieste hacia Belgrado bajo la apariencia de excursiones de caza, eran financiados por empresarios y civiles acomodados, algunos vinculados a círculos de extrema derecha, quienes pagaban hasta 100.000 euros para participar. Testimonios señalan que disparar a niños implicaba un pago mayor, mostrando la brutalidad y el carácter moralmente extremo de estas acciones, especialmente en la llamada Avenida de los Francotiradores, uno de los símbolos más oscuros del sitio donde miles de civiles murieron. La denuncia que llevó a la reapertura del caso fue presentada por el periodista Ezio Gavazzeni, con respaldo del ex magistrado Guido Salvini
y la ex alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Garic, y se sustenta en un dossier de 17 páginas con testimonios, nombres y referencias cruzadas. Entre ellos, un agente de inteligencia bosnio indicó que ya en 1993 había informes sobre al menos 5 italianos disparando desde las colinas y que los servicios secretos italianos podrían haber estado al tanto, pero nunca desclasificaron archivos. Otros documentos y testimonios, incluidos de voluntarios estadounidenses y del Tribunal de La Haya, describen cómo estos francotiradores turistas eran guiados por milicias serbosnias hacia posiciones desde donde atacaban zonas civiles, con apoyo logístico de figuras como Jovic Stančić. La reapertura del caso por Italia busca enfrentar décadas de impunidad y llenar un vacío judicial que Bosnia archivó por la complejidad postbélica y que Serbia desestimó como leyenda metropolitana. La investigación actual, dirigida por el fiscal Alessandro Govis, pretende convocar testigos y evaluar la posible implicación de decenas de personas, aunque probar hechos ocurridos hace más de 30 años sigue siendo un desafío monumental. El caso no solo expone un episodio extremo de violencia en Sarajevo, sino también la dificultad de juzgar crímenes cometidos bajo el manto del turismo bélico y la omisión institucional. Epstein Files. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado a finales de 2025 los documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, el financista y delincuente sexual fallecido. Gracias a la Ley de Transparencia de Archivo Epstein, impulsada por Donald Trump en noviembre, estos archivos incluyen fotografías de figuras públicas que estuvieron vinculadas a Epstein, aunque gran parte de la información ha sido redactada generando críticas de activistas y legisladores por falta de transparencia. Entre las imágenes recientes publicadas se encuentran músicos como Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross, así como personalidades políticas y de la realeza, mientras que algunas fotos, incluidas una de Donald Trump, desaparecieron misteriosamente del sitio web del Departamento de Justicia. Entre los documentos publicados también se incluyen transcripciones de procedimientos de gran jurado, entrevistas del FBI y denuncias de víctimas, algunas apenas de 14 años en el momento de los abusos. Estos archivos muestran cómo Epstein y su red de tráfico sexual operaron durante décadas, incluyendo pagos a menores por realizar actos sexuales y la cooptación de jóvenes para reclutar otras víctimas. Maria Farmer, una de las primeras denunciantes, expresó sentirse redimida tras la divulgación, aunque señaló la grave falla del FBI en no actuar tras su denuncia inicial en 1996. La información revela la magnitud de los crímenes y la posible complicidad u omisión de autoridades, incluso antes de los arrestos de Epstein y Maxwell. La publicación de los archivos ha desatado un intenso debate político. Legisladores demócratas y republicanos han criticado la eliminación de cientos de documentos y la excesiva redacción de muchos otros, acusando al Departamento de Justicia de incumplir la ley y de encubrir hechos relevantes, mientras algunos miembros del Congreso evalúan acciones legales para obligar la divulgación completa. La administración de Trump y sus representantes defienden la transparencia de su gestión. El caso de los Epstein Files continúa abierto y la expectativa pública se centra en que más revelan los documentos restantes sobre la red de tráfico sexual internacional y sus vínculos con personas poderosas. Rancho Izaguirre. El Rancho Izaguirre, ubicado a unos 65 kilómetros de Guadalajara, Jalisco, parecía un predio abandonado hasta que colectivos de búsqueda y autoridades descubrieron restos humanos, ropa, zapatos, objetos personales que apuntaban a su uso como un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado. Sellos de inmueble asegurado y presencia policial contrastan con los hallazgos realizados por el colectivo
5 guerreros buscadores, que incluyeron montones de pertenencias y restos calcinados. Este hallazgo se suma a la grave crisis de desapariciones en México, con más de 120,000 personas no localizadas desde 1952, y ha puesto en evidencia la magnitud de la violencia del narcotráfico en Jalisco, estado que ocupa el primer lugar con más de 15,000 desaparecidos. Madres y padres de personas desaparecidas recorren el rancho buscando respuestas, revisando cada objeto que podría dar pistas sobre sus familiares, aunque la Fiscalía de Jalisco ha recogido y clasificado más de 1,500 objetos como evidencia. Los familiares denuncian que estas acciones son insuficientes y exigen justicia. Por otro lado, testimonios de buscadores como Raúl Servín e Indira Navarro apuntan a la existencia de hornos crematorios y estructuras de reclutamiento forzado, reforzando la idea de que el predio funcionó como un centro de adoctrinamiento y exterminio bajo control del cártel Jalisco Nueva Generación. El caso ha generado cuestionamientos sobre la labor de las autoridades y la protección de estos lugares, a pesar de que la Fiscalía Estatal conocía del predio desde septiembre de 2024. No se sabía si habían encontrado los hallazgos descubiertos por los colectivos, lo que provocó que la FGR asumiera la investigación ante posibles errores previos. La Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, calificó los antecedentes como terribles y anunció medidas para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, mientras el fiscal general Alejandro Gertz confirmó la apertura de una investigación federal que podría determinar la jurisdicción definitiva del caso. El rancho Izaguirre se convirtió así en un símbolo del horror y de la búsqueda de justicia para las familias de los desaparecidos. Hambre Y masacres. en Gaza. La Franja de Gaza enfrenta hoy una crisis humanitaria sin precedentes en la que más de 500,000 de personas se encuentran en situación de hambruna, según la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases. La población ha sido empujada al borde de la inanición tras casi 2 años de conflictos constantes, desplazamientos repetidos y restricciones al acceso de alimento, agua y medicinas. El colapso del sistema de salud, la destrucción de tierras y de cultivos, de la interrupción de la ayuda humanitaria han multiplicado la desnutrición aguda, especialmente entre niños, niñas, mujeres embarazadas y lactantes, que se encuentran en riesgo inminente de muerte. Las organizaciones internacionales como la FAO, UNICEF, OMS y la PMA han subrayado la urgencia de un alto al fuego inmediato y de un acceso humanitario sin obstáculos para detener la hambruna. El impacto del conflicto en Gaza no se limita al hambre. Desde el inicio de la guerra de exterminio a Israel, el 7 de octubre de 2023, se han registrado 67,173 palestinos asesinados, incluidos 20,000 niños, así como 640 muertes por hambre y desnutrición. Miles de familias han sido masacradas, otras han perdido completamente su hogar y más de 2 millones de personas han sido desplazadas en repetidas ocasiones. La infraestructura esencial ha sido devastadora: hospitales y centros de salud destruidos, escuelas colapsadas, redes de agua y electricidad arrasadas y lugares de culto y cementerios atacados. La escasez de suministros, la destrucción de alimentos y los ataques contra convoyes humanitarios han convertido la supervivencia diaria en un desafío extremo para la población civil. Los niños y niñas de Gaza se encuentran en el centro. Más de 12,000 menores presentan desnutrición aguda, la cifra más alta registrada, y la situación continúa empeorando. Se estima que 650,000 niños corren riesgo de muerte por hambre y
40.000 menores de 1 año carecen de leche de fórmula esencial. Además, miles de personas con enfermedades crónicas no pueden acceder a tratamientos vitales y los hospitales sobrecargados y dañados no pueden responder a la crisis. Los líderes de las organizaciones humanitarias han advertido que sin un alto al fuego y la entrega inmediata de alimentos, medicina y combustibles, se seguirán cobrando vidas innecesarias y evitables. La guerra en Gaza es también una devastación social y económica sin precedentes. Más de 70.000 millones de dólares en pérdidas se han registrado en todos los sectores, incluyendo vivienda, educación, salud, agricultura, transporte y servicios básicos. La infraestructura destruida y el colapso de los mercados ha sumido a la población en una pobreza extrema, mientras la ocupación continúa con bombardeos y bloqueos que impiden la recuperación. Tras más de 2 años de conflicto, La Franja de Gaza sigue atrapada en una espiral de hambre, masacres y desnutrición. con un llamado desesperado de la comunidad internacional para detener la matanza y garantizar la supervivencia de millones de personas. Y esto es lo que se esconde Por debajo de lo profundo. Y hasta aquí llega el nivel 8 y con él el final del Mega Iceberg de 2025. Gracias por haber llegado hasta este punto. Si viste todo el iceberg, gracias por quedarte, por observar y por no apartar la mirada. Gracias a todas las personas que formaron parte de este proyecto. Sus nombres están pasando en pantalla. Y a ti, que acompañaste esta serie hasta el final. Nos vemos en el próximo iceberg. Muchas gracias. Hasta luego.